Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial desde NBA Asesores. Hoy hablaremos del tema gestión efectiva del SARLAF en entidades del sector solidario. Aprenderemos un poco del contexto general del SARLAF y la relación que tiene con el Sistema Integrado de Administración del Riesgo, SIAR. Hablaremos de diferentes tipos de riesgo, el marco normativo aplicable, los elementos fundamentales del SARLAF. Además, hablaremos de las etapas, la documentación y cumplimiento. ¿Cuál es esa estructura tecnológica? Un poco hablaremos de capacitación y cultura de cumplimiento en las organizaciones. Todo para aprender un poco de este tema tan importante para cada una de las entidades, especialmente del sector solidario. Ahora bien, comencemos con el SIAR y el SARLAF en contexto. Aquí nuestro objetivo principal es comprender el SARLAF como parte del Sistema Integral de Administración del Riesgo SIAR y su importancia en entidades del sector solidario. Hay que tener en cuenta, primero que todo, que todas las organizaciones del sector solidario, tanto fondos de empleados, cooperativas y mutuales, están expuestas a diferentes tipos de riesgo, tanto operativo, de crédito, de liquidez, de cumplimiento, riesgo reputacional, entre otros. El SIAR, que es el Sistema Integral de Administración de Riesgos, es el marco general que permite gestionar de manera articulada todos estos riesgos. Dentro del SIAR, uno de los subsistemas más relevantes es el SARLAF, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que busca prevenir que la entidad sea utilizada directa o indirectamente para lavar dinero o financiar actividades terroristas. Aunque tradicionalmente se asociaba este riesgo solo al sistema financiero, hoy se reconoce que las entidades solidarias también pueden verse involucradas, especialmente por el manejo de recursos de terceros, préstamos internos o relaciones con empresas externas. Hay un mensaje clave que debemos dejar en esto, y es que el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo no es exclusivo de los bancos. Cualquier entidad, especialmente del sector solidario, que maneje dinero de asociados o de terceros, están potencialmente expuestas. Hablando del marco normativo vigente que rige al SARLAF, encontramos la circular externa 032 del 2021 por Supersolidaria. Esta es la norma base para la implementación del SARLAF en el sector solidario. Define los 8 elementos mínimos y las etapas de gestión de riesgo. Además, establece los niveles de supervisión y cuándo una entidad debe tener una metodología formal, como lo es la matriz de riesgo inherente. Además, encontramos la circular externa 027 del 2020 por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta define las etapas y elementos del SARLAF aplicables al sistema financiero, de los cuales se toman lineamientos de buenas prácticas. Encontramos también la circular externa 100.0002 del 2025 de la Superintendencia de Sociedades. Hay que tener en cuenta que aunque aplica a sociedades comerciales, marca tendencia en cumplimiento y reporte de información no financiera, hablando del informe 75 SAGRILAF. Es importante decir que las entidades solidarias pueden adoptar buenas prácticas de reporte y evidencia. Además encontramos la ley 190 del 95, la que nos habla de anticorrupción, la ley 1121 del 2006, que nos habla contra la financiación del terrorismo, y además, entre tantas, encontramos la resolución 314 del 2022 por la UIAF. Esta actualiza los reportes de operaciones sospechosas, definida como ROS. También debemos tener en cuenta que dentro del ámbito de aplicación el SARLAF aplica a las organizaciones solidarias que están vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, como cooperativas, asociaciones mutuales y específicamente también fondos de empleados. Todo esto que desarrollen actividades de ahorro y crédito, salud, educación, entre otras. Su objetivo principal es prevenir que estas entidades sean utilizadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo, cubriendo todas sus actividades y protegiendo a sus asociados, empleados y contratistas. Ahora hablemos un poco de los 8 elementos fundamentales del SARLAF. Se debe entender que cada entidad debe
armonizar y documentar estos 8 elementos que mencionaremos a continuación en su manual de SARLAF, empezando entonces por las políticas, que son los lineamientos generales aprobados por la Junta Directiva. Deben reflejar la postura institucional frente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por ejemplo, se debe contemplar la posibilidad de implementar en las organizaciones una política de conocimiento del asociado, un manejo de efectivo y algunos límites en las operaciones. También hay que tener en cuenta, como segunda medida, los procedimientos. Estos procedimientos son pasos y controles específicos para prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas. Incluyen verificación de listas restrictivas, control de operaciones inusuales y escalamiento al oficial de cumplimiento. Encontramos también la documentación, es este manual de SARLAF actualizado, los registros, los anexos y los formatos, y toda acción hay que tener en cuenta que debe tener soporte verificable, es decir, que estén inmersos en actas, en informes o en matrices. Encontramos también que se debe contar con una estructura organizacional, debe garantizar independencia y autonomía del oficial de cumplimiento, debe contar con unos roles definidos, tanto la junta directiva debe aprobar, el representante legal implementar, el oficial debe vigilar y, por tanto, la revisoría fiscal debe verificar. Encontramos también unos órganos de control, estos comités de riesgo o comité SARLAF. Se debe contar con auditoría interna, la revisoría fiscal con informes periódicos sobre cumplimiento del SARLAF. Encontramos también como sexto punto una infraestructura tecnológica. Allí debemos tener sistemas o herramientas para monitorear operaciones. Si bien no se requiere un software costoso, debemos tener en cuenta que se puede tener en Excel, se pueden tener formularios digitales, carpetas seguras con trazabilidad. En séptimo punto encontramos divulgación de información, la comunicación clara dentro de la entidad sobre los roles y los procedimientos. Además, tener definidos unos canales para reportar irregularidades o alertas, una línea ética, un buzón o un correo interno. Además, tenemos el octavo punto, que es la capacitación. Se recomienda dentro del SARLAF tener un plan anual obligatorio con evidencias, no solamente de asistencia, sino también de evaluación y el material soporte que se tenga allí. La Supersolidaria exige además la evidencia de capacitaciones anuales. Es importante que las organizaciones lo contemplen. Hablemos entonces de las etapas del SARLAF. Como primera etapa encontramos la identificación. Aquí es reconocer los riesgos potenciales según los factores. Si estamos hablando de cliente o asociado, si estamos hablando de producto o servicio, la identificación del canal de distribución, pero también la identificación de la jurisdicción o zona geográfica. La segunda etapa es la medición o evaluación y aquí pues vamos a calcular básicamente la probabilidad e impacto del riesgo. Vamos a usar una matriz de riesgo inherente, pero también vamos a clasificar los riesgos, ya sea en alto, en medio o en bajo. La tercera etapa es el control. Se deben establecer políticas y controles que reduzcan el riesgo. Ejemplo, una doble validación de transacciones, una revisión de operaciones inusuales, una verificación de listas ONU y OFAC. En la cuarta etapa encontramos monitoreo, que es el seguimiento continuo a indicadores de riesgo, generar reportes internos, alertas, operaciones inusuales. También enviar reportes externos a la UIAF en caso de operaciones sospechosas. Hablemos además de la documentación y la evidencia del cumplimiento. La Supersolidaria y la UIAF no solo revisan si existe el SARLAF, sino si está implementado y evidenciado. Dentro de la documentación mínima para tener en cuenta, se debe tener entonces el manual SARLAF, la matriz de riesgos y controles, los informes periódicos del oficial de cumplimiento, las actas de junta y comité de SARLAF.
los reportes de operaciones sospechosas, el plan anual de capacitaciones y sus respectivos soportes, y además los registros de seguimiento y auditoría interna. Tengamos muy presente, lo que no se documenta no existe ante la supervisión. Encontramos también un tema muy importante y es la infraestructura tecnológica. Tengamos en cuenta que no es obligatorio contar con un software especializado, pero sí es importante que exista una infraestructura segura, trazable y controlada. Uno de los requisitos mínimos es el control de acceso a la información, usuarios y contraseñas, las copias de seguridad periódicas, el registro de alertas y operaciones inusuales, el almacenamiento cifrado y protegido, pero además los procedimientos para manejo de incidentes. No podemos dejar de lado la capacitación y cultura de cumplimiento. Tengamos en cuenta que el SARLAF solo es efectivo si toda la organización comprende, pero además aplica el sistema. Tenemos unas recomendaciones desde NBA Asesores y entre ellas es elaborar un plan anual de capacitación SARLAF con temas actualizados. También incluir a todos los niveles, a la junta directiva, a los empleados y a los asociados. También recomendamos guardar evidencia, tanto listas como fotos, evaluaciones y actas. También promover una cultura de reporte, alertas temprana, sin miedo a sanción. Incluir temas de ética, integridad, protección de datos, pero además riesgos tecnológicos. Luego de esta introducción en el tema tan importante para las organizaciones del sector solidario, queremos concluir en que el SARLAF no es un requisito formal, sino una barrera de protección institucional. Su éxito depende del compromiso de toda organización. La clave es la documentación, la capacitación y la mejora continua. Hay que tener en cuenta que la supervisión se enfoca hoy en la evidencia práctica más que en el manual. Además, integrar el SARLAF al CIAR fortalece la confianza, la transparencia y la sostenibilidad del sector solidario. Solamente queda agradecerles por la atención prestada. Nuestro equipo interdisciplinario día a día está fortaleciendo la gestión del conocimiento, no solamente para ofrecerle estos espacios, sino también para prestar un mejor servicio. Mi nombre es Cristian Felipe Valencia Cardona, abogado. En NBA somos compañía para su compañía.